Bienvenido a los Marble Talks, un espacio para conversar temas de interés con líderes inspiradores que están revolucionando sus industrias. Conduce Mariana Restrepo Botero. José Manuel, bueno, bienvenido a este Marble Talks. Este es un espacio de conocimiento que compartimos con diferentes personas. Muy agradecidos de tenerte hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Mariana, y un placer estar aquí en Marble Talks. Qué honor estar contigo en esta conversación. Gracias. Bueno, pues son diferentes los temas que quisiera abordar en este espacio. Inicialmente quisiera que pues, ya tú en la Universidad de Escuela de Ingeniería como rector nos des tu visión y tu concepto desde los temas macroeconómicos y desde los temas educativos de lo que está pasando hoy con Colombia desde la realidad económica. Pues tal vez lo primero y más importante es que estamos enfrentando un escenario más desafiante que la pandemia. Todos creímos que la pandemia era fácil o difícil y resultó muy compleja, pero la post-pandemia va a resultar aún más compleja. Más compleja porque no habíamos tenido nunca este escenario. De pronto en los 70s, un escenario donde tenemos alta inflación, un escenario donde tenemos desaceleración de la economía, un escenario en donde tenemos que hacer una política monetaria más exigente y entonces suben tasas de interés y aún afecta el crecimiento de la economía. Un escenario con desafíos sociales también, la gente reclamando oportunidades. Y un escenario donde los problemas estructurales siguen vigentes. Eso le pasa a Colombia. Colombia está hoy frente a un 2023 que va a ser desacelerado, con inflación, con desafíos sociales y los problemas estructurales de formalidad, los problemas estructurales de empleo, los problemas estructurales de competitividad siguen allí vigentes. Entonces, sin descuidar el largo plazo, tenemos que abocarnos también a este corto plazo y por eso pues es un escenario en donde se necesita una gran capacidad de gestión al interior de las organizaciones con una apertura mental para que seamos capaces de enfrentar este momento. Gracias. José Manuel, entendiendo también un poco lo que está pasando a nivel global con Ucrania, quisiera entender un poco tu posición desde la educación y sabiendo pues, que es uno de los eventos que más estamos sintiendo hoy a nivel global desde distintos ámbitos y ahorita hablando desde lo social, hablando desde lo humano, la universidad qué está pensando y qué partido está pensando tomar para este tema. La realidad de Ucrania fue una realidad que llegó también después de la pandemia y que para la cual nadie estaba, entre otras, preparado. Y fue un agravante de lo que estábamos viviendo. Nos generó una cantidad de costos adicionales, por ejemplo, en fertilizantes, en el comercio internacional, generó un aumento en los energéticos en el mundo. Europa, tengo la certeza de que este año va a sufrir muchísimo y va a sufrir muchísimo porque va a enfrentar un momento de incluso de recesión técnica formalmente. El mundo está enfrentando entonces el impacto. Colombia lo está viviendo, los alimentos desbordados, la gente protestando pues porque sus productos de la canasta básica están creciendo. De la misma manera nosotros estamos viendo que los productos energéticos también suben los precios. Hemos visto el crecimiento de los precios de los combustibles, por ejemplo. Eso le genera un impacto a las familias. Yo creo que en este escenario el mundo de la educación tiene que ser un mundo primero consciente de la realidad global, consciente del escenario que estamos viviendo, consciente de que la transición energética tiene que darse, pero tiene que darse de una manera más pausada, so pena de que los precios de los combustibles sigan creciendo. Estamos también enfrentando un escenario donde las instituciones educativas tienen que formar gente que tenga dimensión global, que tenga dimensión internacional. Hoy más que nunca se necesita conocer todo eso que sucede a lo largo y ancho de la humanidad para poder también entender cómo eso me afecta a mí como nación. Y tenemos que ser también conscientes de que en un escenario más difícil, pues hay que tener una mayor empatía con aquel que no tiene las oportunidades que nosotros u otros han tenido. Esto lo digo porque es claro, por ejemplo, que la inflación está afectando a las poblaciones más vulnerables. Yo creo que nosotros tenemos que ser empáticos y tenemos que dar una respuesta desde lo social a esos actores y eso se logra también desde la educación. Esos son algunos de los escenarios donde yo veo que hay pues, una vocación como universidad para responder. Muy interesante. Ahora, háblanos de pronto, ¿cómo ves tú esas oportunidades que se pueden presentar a nivel Colombia
en temas de innovación, de tecnología, de talento, desde pues, todas estas perspectivas económicas y las situaciones que estamos viviendo en este momento? Colombia ha tenido siempre un sistema educativo, creo yo, fuerte, en el sentido de que es un sistema educativo que comparativamente con los países de América Latina, pues es, en mi opinión, bastante competitivo en lo positivo. Colombia ha tenido un sistema educativo abierto a la innovación, no solamente a la generación de conocimiento, sino que es capaz de transitar ese valle de la muerte, de producir conocimiento a darle valor agregado a las organizaciones. Eso hay que aprovecharlo. Colombia ha tenido un sistema educativo que se ha involucrado en la internacionalización, siempre respetando lo local, o sea, destacando lo local que tenemos para ser más internacionales. Entonces, Colombia tiene hoy una fortaleza desde lo educativo que tiene que aprovechar en este escenario. ¿Cómo? Hombre, avanzando a esas grandes tendencias de humanidad, avanzando a un mundo donde la robotización cada vez es más recurrente, avanzando un mundo que está reflexionando sobre la prolongación de la vida y de la salud, que le preocupa a los seres humanos esto, avanzando en un mundo cada vez más conectado globalmente, un mundo cada vez más inteligente, un mundo en donde el Internet de las cosas, el blockchain, la inteligencia artificial, el uso de drones, el metaverso, van a estar presentes en nuestra discusión y en la respuesta a nuestras necesidades. Yo siento que en este nuevo mundo la educación tiene que ser protagonista de esas grandes tendencias de humanidad. La educación colombiana lo puede hacer y una universidad como la nuestra justamente ha tenido la claridad de que hay que apostarse por una universidad más sostenible, más innovadora, más emprendedora en base tecnológica, más tecnológica y sobre todo más global. ¿Cómo están trabajando ustedes para pues, traer profesionales a Colombia o entregar profesionales a Colombia de una forma mucho más acelerada y rápida, entendiendo que estas tecnologías generalmente se tardan tiempo en aprender? Pues estás hablando de IoT, estás hablando de, pues, del metaverso, estás hablando de todo esto que necesita en este momento el país para seguir evolucionando, para dar respuesta a diferentes temas. ¿Cómo lo están haciendo, cómo lo están pensando? Yo creo que las universidades y las organizaciones, y hablemos de esas organizaciones de innovación y de aprendizaje, y estoy hablando también de las empresas, tienen que, hoy más que nunca, entender que no pueden actuar como cuzumbos solos, aisladas. Tienen que actuar en alianzas estratégicas con pares nacionales, con pares internacionales. De verdad transitar de la competencia a la competencia o a la cooperación también. Y eso significa trabajar en equipo, porque de lo contrario no vamos a ser capaces de dar un salto cualitativo hacia adelante. Necesitamos entonces universidades y organizaciones y empresas que entiendan que hay que propiciar más alianzas estratégicas con el mundo. Tienen que estar presentes en esos escenarios de referenciación internacional. Tienen que dialogar con actores de la comunidad académica internacional y construir con ellos. Y tienen que hacer de temas relevantes para el país, temas relevantes también para el mundo. Por ejemplo, Colombia es un país que tiene una enorme oportunidad en transición energética global. Y en ese orden de ideas, ahí hay una gran oportunidad para hacer de ese un tema en una alianza estratégica, la oportunidad de vincularse con actores nacionales e internacionales. Entonces yo estoy convencido de que por la vía de las alianzas y por la vía también de desarrollar al interior de las universidades experiencias y de las empresas experiencias distintas, uno puede lograr unas instituciones que respondan más rápidamente a los desafíos del mundo. Otro de los temas que está en la agenda de este año es el tema de los docentes. Y pues son ellos quienes forman y conocen a los individuos desde que están chiquitos, que son quienes acompañan y quienes permiten ese crecimiento, ese desarrollo, esa formación en valores, pues tienen un valor muy, muy grande dentro de la sociedad, dentro de la humanidad. ¿Cómo piensas que se puede trabajar para en realidad darles la posición que ellos deberían tener hoy en Colombia? Yo primero arrancaría no solo de los docentes, sino de los nuevos docentes. Nosotros nos acostumbramos a un modelo educativo donde había alguien enseñando y alguien aprendiendo, o por lo menos repitiendo lo que le enseñaban. Hoy se necesitan escenarios educativos donde haya construcción conjunta. El profesor deja de ser una persona que transmite un conocimiento a ser una persona que construye conocimiento con sus estudiantes, es decir, que logra en un trabajo con ellos descubrir sus fortalezas,
construir desde esas fortalezas, entender cada persona y cada ser humano. Hoy es imposible concebir un modelo educativo en donde esos jóvenes se vean, por ejemplo, como un código o como un número. No creo un modelo de educación masificado. Creo que es indispensable tratar de entender las características particulares y peculiares de cada ser humano. En ese orden de ideas, el profesor tiene el desafío de eso, de llegar a cada persona. Y en ese orden de ideas ya no es importante, como en el pasado sí era importante, que el profesor tomara nota y sacara un ranking y eventualmente hiciera una evaluación y se sintiera orgulloso incluso de rajar personas. Yo creo que ese no es el modelo de hoy. El modelo de hoy es un modelo en donde cuenta lo que sucede al interior del corazón y la mente de cada persona y cada ser humano. Cuán feliz se siente, cómo se logra desarrollar responsabilidad, cuán comprometido está con la sociedad, cuán empático es, qué tanta capacidad tiene para analizar críticamente situaciones, para hacerse las preguntas que son. Todo eso supone un esfuerzo donde lo que tenemos que hacer es reivindicar esa actividad docente. Y creo que en el mundo de hoy hay que lograr que más personas, profesionales destacados del mundo real, retornen a la educación y compartan sus experiencias. La educación no es para dejárselo a otros, la educación es para asumirlo como un desafío de todos, porque al final es el centro del proceso de transformación que vamos a tener como sociedad. Que eso implica dignificar la tarea del docente, claro, pero resignificando esa actividad docente. Muy bonita tu respuesta y aquí va otra de mis preguntas que va anclada a ese reto que mencionas de unir los temas organizacionales o los temas empresariales con la educación, que es traer a esos docentes que hoy tienen experiencia y que entren en este mundo. ¿Qué otros retos y qué otras oportunidades ves que puede haber entre esa relación, no solamente educativa y empresarial, sino también gobierno y educativa? Yo creo que con el sector empresarial las universidades tienen que construir colectivamente, entendiendo que también las organizaciones van a otro ritmo y que las organizaciones casi que tienen que tener personas que al interior de ellas estén permanentemente emprendiendo. Es curioso, no es emprender en otra empresa, es emprender al interior de la empresa. Personas ávidas de la curiosidad y de cómo a través de la curiosidad se desarrollan oportunidades de mejoramiento. Personas abiertas de mente y abiertas geográficamente. Yo siento que en la medida en que las universidades y las empresas trabajan en esto, son y serán capaces de lograr que las organizaciones vayan más rápido en respuesta al mundo. Si no van rápido, si no innovan, si no desarrollan valores agregados nuevos, corren el riesgo de desaparecer. Como decía el maestro Miguel de Unamuno, quien no aspire a más llegará a no ser nada. Y las organizaciones que no aspiren a más llegarán a no ser nada. A menos que de la mano de las universidades estén permanentemente en innovación. Yo me sueño, por ejemplo, en crear modelos de parques tecnológicos entre el mundo de la universidad y el mundo de la empresa. Y ese modelo de parque tecnológico son una especie de células de innovación activas donde hay profesores, estudiantes trabajando en un problema, de un proceso, de un producto, de un servicio, del mejoramiento de una tecnología al interior de la empresa, muy rápidamente, 1 mes, 2 meses, donde se mejoran y se dan resultados y de inmediato arranca otro proceso de innovación. Es construir permanentemente esos parques tecnológicos in situ de innovación al interior de las empresas. Y con el Estado, yo creo que el Estado, sin duda alguna, va a otro ritmo. El Estado tiene que tener una institución que sea capaz de mirar más lejos, que no sufra de miopía como yo, sino que mire lo suficientemente lejos, y para eso es la universidad. El sector público mira muy corto plazo, por las razones obvias, pero tiene que tener alguien que esté pensando y que esté mirando más allá incluso de las fronteras físicas. Esa es la tarea que puede hacer una universidad de cara al sector público, coadyuvar a construir política pública con visión de largo plazo de nación. Ahorita tocabas diferentes temas de creación, construcción de ideas. Háblanos también un poco de el emprendimiento, las startups, ese mundo donde ya no solamente los universitarios, sino los recién egresados del colegio están pensando y ya a veces hasta se quieren desviar un poquito más. ¿Cómo estás viendo tú desde la Universidad EIA ese tema? ¿Cómo lo van a desarrollar o cómo lo han venido desarrollando y qué se viene? Tal vez lo primero y más importante, hoy vemos jóvenes mucho más enamorados
del emprendimiento. No solamente los que pueden estudiar administración o áreas relacionadas con la administración o con las ciencias económicas, no. En general, las áreas de conocimiento, todas tienen que estar hoy transversalmente cruzadas por el emprendimiento. Porque de lo contrario, insisto, no vamos a tener la capacidad de desarrollar las suficientes oportunidades, por ejemplo laborales, para que más personas tengan hacia el futuro una oportunidad de desarrollo personal y profesional. Y eso, al ser transversal, hay que desarrollarlo casi que como parte de la cultura universitaria. ¿Cómo se desarrolla esa cultura? Con una magia especial. Una magia que tiene la magia de la motivación, de motivarse a hacer emprendimiento, motivar a los demás en esa dirección. La magia de pasar de las iniciativas a las acabativas, es decir, que los jóvenes entiendan que no es solamente buenas ideas la puede tener cualquiera, pero cómo la idea se traduce en acción. La magia también de la innovación, de la creatividad, de inyectarle eso a cualquiera de las carreras. La magia también de entender que el emprendimiento es con gente, por la gente, para la gente. La magia también de la actitud positiva, optimista, de esperanza, de que el emprendimiento es una oportunidad para ir más allá. La magia también de la pasión que debe tener cada persona justamente para emprender, de la libertad y autenticidad con la cual debe actuar, de trascender además con ese proyecto de emprendimiento y de reunir todo lo anterior en una sola palabra: enamorarse. Enamorarse del emprendimiento, de la creatividad, de la innovación. Entonces las universidades tienen que hacer del emprendimiento un propósito transversal de vida. Hoy del emprendimiento de base tecnológica, porque no se trata de cualquier emprendimiento, de este emprendimiento que está ligado con la innovación. Para nosotros el emprendimiento entonces es un tema transversal a la formación de cualquier persona en la IA. ¿No debe tener una diferencia en el tipo de estructura de aprendizaje o de modelo académico que se le presenta a uno o a otro? Es que yo siento que el emprendimiento al final es casi que un ADN que está en el corazón o que debe estar en el corazón de las personas. Yo creo que cualquier persona puede ser emprendedor. Y lo que hay que hacer es desarrollar el gusto por el emprendimiento. Es casi que como una competencia necesaria para cualquier persona que entienda, como lo va a entender, que el mundo de hoy va a otra velocidad y que de no emprender, pues uno, y esto es dentro del interior incluso de una organización, no necesariamente una nueva empresa, es una competencia transversal, central de cualquier profesional en el futuro. José Manuel, ¿qué legado le quisieras dejar tú al mundo? Esa es una pregunta difícil. No, pero yo lo que de pronto quisiera es que todos nosotros entendiésemos que tenemos que construir con esperanza en nuestra sociedad, que tenemos que además dar todas las oportunidades y posibilidades para que la gente viva feliz, para que la gente entienda que el mundo de hoy reclama personas comprometidas con el sentido de lo ético, por ejemplo. Yo estoy convencido de que el legado más importante es que cualquiera de esos seres humanos que haya pasado por mis manos, por mi talento, descubra primero sus fortalezas, construya desde esas fortalezas y se enamore de una sociedad que puede ser distinta, una sociedad más comprometida con el medio ambiente, más solidaria, más empática, una sociedad más ética y una sociedad que construya a partir de allí algo mejor para las futuras generaciones, sobre todo más equitativa también. Y en la medida en que uno logre eso en 1, 2, en 1000 o en 100.000 jóvenes, uno habrá dejado un granito de arena para el futuro. Yo no aspiro a nada más distinto a ser recordado como una persona que logró en cada uno de los corazones de los estudiantes que tuve y que tengo actualmente, que logró transformarlos en función de esas personas que entiendan que el bien común tiene siempre que ser prioritario sobre el bien particular. Bueno, muchas gracias por este espacio, por habernos acompañado y haber aceptado la invitación. Es un placer, como siempre, escucharte. Muchas gracias. Sé que serás y estás siendo maravilloso en tu misión y lo que estás logrando aquí pues, en la Escuela de Ingeniería. Muchas gracias. Gracias a ti.